Hola a todos y todas. Este video pretende ser una presentación del capítulo 1 y del excursus 1 de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer. Y verán que entre los materiales complementarios que hemos dejado, también incluimos un breve video del profesor Deirdre McNabb, que resulta, a mi entender, una introducción precisa y clara de los temas que se desarrollan en todo el volumen, del que nosotros veremos solamente los 2 capítulos iniciales. Como ustedes probablemente sepan, ambos autores integraron la Escuela de Frankfurt, fundada en los años 20 del siglo pasado en la ciudad alemana, ¿no? En Alemania de la República de Weimar. Y la escuela se constituye como un ámbito de estudios de índole filosófico, por supuesto, pero con un espíritu transdisciplinar, puesto que el abordaje de sus análisis del capitalismo en la sociedad contemporánea, los autores, o de la deriva en esas primeras décadas del siglo XX, derivas totalitarias de regímenes de corte socialista. El abordaje, de estos temas era a la vez que económico, también jurídico, claramente político, por supuesto. Y unía al pensamiento historicista también un abordaje marxista, hegeliano, o un abordaje también psicoanalista, debido a los primeros escritos de Freud, que tenían mucho alcance en los pensadores de la época. El grupo se reunió a algunos de los más grandes pensadores del siglo XX, de la época, ¿no? Figuras muy eminentes como son las de 2 economistas, Friedrich Pollock y Heinrich Grossman, el sociólogo de la literatura Leo Levenstein, el psicólogo Erich Fromm, y otros filósofos como es el caso de Herbert Marcuse y de Walter Benjamin. En 1933, debido al ascenso del nacionalsocialismo y del nombramiento de Hitler como canciller del Reich, la escuela no cierra, sino que se produce una diáspora entre sus miembros que afecta a todos ellos y que traslada la sede a diferentes puntos, primero fuera de Alemania, como en Ginebra o Suiza, y luego fuera de Europa continental. Adorno y Horkheimer son acogidos, son recibidos en la Columbia University de Estados Unidos, donde realizan la mayor parte de su producción teórica. Si tuviésemos que trazar un relevamiento de las principales características de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir que sus marcos de reflexión se ocupan de 3 núcleos fundamentales. En primer lugar, el entendimiento del fascismo y del nazismo, que promueve la reflexión sobre la autoridad y sus nexos estructurales con la sociedad industrial moderna. En segundo término, la consolidación del comunismo soviético como un contraejemplo, ¿no? Como un ejemplo negativo de la revolución fallida, o bien la otra cara del capitalismo moderno. Y finalmente, el triunfo de la sociedad tecnológica y de confort, que promueve en la Escuela de Frankfurt los estudios sobre la industria cultural y la subjetivación heteronormativa. Veremos que en el primer capítulo, el capítulo de apertura, que es concepto de ilustración, los autores describen una realidad desarmónica respecto del individuo, ¿no? De una vida que es condicionada, estandarizada, amenazada, catalogada, dedicada a la productividad y a un pragmatismo inhumanos, y que queda expuesta sobre todo al condicionamiento de los distintos poderes políticos, religiosos, pero sobre todo, esta es una gran innovación que van a introducir, económicos. Entonces la pregunta de partida, la cuestión de partida,
se liga, digamos, con los proyectos utopistas, ¿no? Es decir, el proyecto utópico que tiende a realizar así, cambios sistemáticos que deriven en la felicidad de una comunidad. Entonces la pregunta de partida, con este problema que se enfrenta el texto y cómo lo trata, cómo lo aborda tan eficazmente, digamos, para poder considerarse este texto verdaderamente un punto de inflexión en la reflexión filosófica del siglo XX, para contestar se necesita una simple consideración. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? Porque dados la amplitud del conocimiento que tenemos, los medios técnicos a nuestra disposición, nuestro dominio sobre la ciencia, este mundo, que podría ser un lugar maravilloso, perfectamente organizado y receptivo a las necesidades individuales y colectivas, respetuoso de los recursos que podrían compartirse por igual para garantizar, como dicen los pragmáticos y ya decían también la mayoría de los autores del siglo XVIII, para garantizar ¿qué cosa? Bueno, la mayor felicidad para un mayor número de gente. En cambio, todo conocimiento, toda la ciencia, todos los medios técnicos no parecen proteger a la humanidad en absoluto, como testifican Adorno y Horkheimer, que vieron medios cada vez más sofisticados, avanzados, para alimentar ¿qué cosa? Un aparato bélico, operar desigualdades sistemáticas, destrucción de las estructuras naturales, etc. El mundo que vieron los autores y del cual somos testigos puede con seguridad convertirse en un espectáculo de la barbarie, incluso si nos encontramos dentro de una sociedad hipertecnológica que tiene conocimientos cada vez más perfeccionados y sobre todo una sociedad perfectamente consciente de las instancias morales que deben regir toda acción que se toma en pequeña o gran escala y es también perfectamente consciente de las consecuencias de ciertos actos que se llevan a cabo. Tenemos entonces en un primer término este análisis de los totalitarismos. Pensemos que en Frankfurt en los 30 este grupo de estudiosos se encontraron ante un evento absolutamente nuevo para ellos y absolutamente perturbador, como fue el nacimiento y el desarrollo en Europa del fascismo. Por lo tanto, la escuela tiene su propio campo de investigación, es decir, comprobar si el nacimiento de estos regímenes totalitarios fue una consecuencia del capitalismo o bien fue un fenómeno que puede considerarse de manera totalmente independiente del plano económico. La escuela de Frankfurt tomó direcciones diferentes. Como decía, en primer lugar, la relación entre marxismo y psicoanálisis, que intentó establecer las posibles relaciones entre las herramientas provistas por el psicoanálisis y una teoría crítica de la sociedad, con el fin de abordar la incidencia de los mecanismos psicosociales. Por ejemplo, vieron en el fenómeno de las masas la propensión a la adoración de hombres de poder y de dictadores. En paralelo estudiaron los orígenes de la violencia, con la premisa que en el materialismo histórico había lagunas que probablemente el psicoanálisis de freudiano podía de alguna manera llenar. Y luego tenemos un tercer núcleo que es fundamental en este volumen, que es la crítica a la cultura de masas, porque precisamente ese análisis constituye uno de los capítulos fundamentales del texto, de que nosotros veremos solo los dos capítulos iniciales, que es concepto de ilustración y excursus 1. Verán que Adorno y Horkheimer definen desde el comienzo de la obra al iluminismo como pensamiento en constante progreso. Pensamiento que tiende a la dominación de la naturaleza y con ello a desterrar en los humanos los terrores que podrían producir los fenómenos inexplicables o el encuentro con lo desconocido, pasando a través de un proceso de desmitización. Quienes hayan leído a Francis Bacon, el escritor isabelino jacobeo y precursor de lo que podríamos llamar la ciencia moderna, recordarán que en su obra Novum Organum
llama a deshacerse de los falsos ídolos, es decir, de todo pensamiento que no se rija por el mandato de la razón. Pero ¿es la ilustración lo otro del mito? Los autores van a contestar que no, que es su continuación. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el mito es ya una instancia de racionalización y de sistematización de lo existente y de sustitución de los rituales mágicos. Recordemos cómo se presenta este ordenamiento en Hesíodo, por ejemplo. La magia y sus sacrificios rituales no se regían, dicen los autores, por la repetición de procedimientos instaurados. Si cada vez que un individuo o una población nómada primitiva se confrontaba con el miedo a la aniquilación, el hechicero efectuaba algún ritual específico para conjurar las fuerzas de la disolución. El mito ya opera en base a procesos causales. Tanto en las teogonías griegas como en las judeocristianas se evoca un pasado arcaico de un cosmos en el que los elementos no se distinguían los unos de los otros. La separación de los mismos ya da lugar a una sistematización, una jerarquización, y como sugieren los autores, la Tierra, cito, se transforma bajo la religión solar y luminosa de Zeus, por ejemplo, ¿no? Es decir, momento en que los dioses se antropomorfizan. Lo que el primitivo experimenta, leemos en la página 69 del texto que tienen en el campus, lo que los primitivos experimentan en tal caso como sobrenatural no es una sustancia espiritual en cuanto opuesta a la material, sino la complejidad de lo natural frente a un miembro individual. En la página siguiente vamos a leer la separación entre lo animado y lo inanimado, la ocupación de determinados lugares con demonios o divinidades, brota ya en este preanimismo. En él están ya dadas la separación entre sujeto y objeto. Y un poco más adelante dicen, el hombre cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido, lo cual determina el curso de la desmitologización propuesta por la Ilustración. Entiendo que lo dicho hasta el momento nos permite ahora regresar a las oraciones introductorias del primer capítulo de la dialéctica de la Ilustración. Oraciones que funcionan como hipótesis de trabajo de la obra en su conjunto. Ahí los autores afirman lo siguiente. La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de la triunfal calamidad. El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Ya hemos mencionado la definición de pensamiento en continuo progreso. Vemos que subyace aquí la cuestión de que la razón permanentemente opera para explicar, definir, clasificar, calificar el todo de lo existente. Y si bien los autores consideran que podría rastrearse ya en la antigüedad clásica el germen de esto, sabemos que la idea de progreso no es nueva y es factible ubicarla con mayor rigor a partir del siglo XVIII inglés y continental europeos. Se instala como un nuevo credo que suele asociarse con esa obligación, entre comillas, con la que se inviste la burguesía ilustrada de esos países, obligación de civilizar el resto del mundo. Esto también implica que cierto tipo de conocimiento, el científico, permitiría instalar otro mito, el del progreso, junto con el de la expansión civilizatoria, que resultará entonces tan totalizador en esa reducción del mundo a sus presupuestos como lo fuera antes el mito, siendo que ambos pugnaron por instalar cierto tipo de verdades tendientes a desencantar el mundo, es decir, imaginar que ya no existe nada que por desconocido provoque temor, que no pueda reducirse llanamente al cálculo de la razón.
Tenemos entonces la Ilustración no ya como la episteme surgida hacia fines del siglo XVII y entronizada en el XVIII, sino como un constante proceso totalizador de desmagización y desencantamiento del mundo. En la página 61 leemos lo siguiente. Las categorías mediante las cuales la filosofía occidental definía el orden eterno de la naturaleza indicaban los lugares anteriormente ocupados por Ocno y Perséfone, Ariadna y Nereo. Las cosmologías presocráticas fijan el momento del tránsito. Lo húmedo, lo informe, el aire, el fuego, que aparecen en ellas como materia prima de la naturaleza, son precipitados apenas racionalizados de la concepción mítica. Del mismo modo que las imágenes de la generación a partir del río y de la tierra, que desde el Nilo llegaron a los griegos, se convirtieron allí en principios hilozoicos, es decir, en elementos. Así, la exuberante ambigüedad de los demonios míticos se espiritualizó enteramente en la pura forma de las identidades ontológicas. Mediante las ideas de Platón, finalmente también los dioses patriarcales del Olimpo fueron absorbidos por el logos filosófico. Pero la Ilustración reconoció en la herencia platónica y aristotélica de la metafísica a los antiguos poderes y persiguió como superstición la pretensión de verdad de los universales. En el sujeto primitivo que apela a las artes mágicas, todo lo desconocido extraño es primario, es indiferenciado. Indiferenciado es aquello que trasciende el ámbito de la experiencia, lo que en las cosas es algo más que su realidad ya conocida. Lo que el primitivo experimenta, en tal caso como sobrenatural, no es una sustancia espiritual en cuanto opuesta a la material, sino la complejidad de lo natural frente al miembro individual. Esto lo leemos en la página 69 del texto. Ante ese sujeto primitivo, el sujeto ilustrado, por el contrario, obedece a una razón que somete la multitud de las cualidades de los procesos naturales. La Ilustración sostiene una universalidad de las ideas, tal como la desarrolla la lógica discursiva. El dominio en la esfera del concepto se eleva sobre el fundamento del dominio en la realidad. En la sustitución de la herencia mágica de las viejas difusas representaciones por la unidad conceptual, se expresa la organización de la vida ordenada mediante el comando y determinada por los hombres libres. El sujeto ilustrado es deudor de las prácticas impuestas por los mitos solares y patriarcales, y se las ve con una totalidad lingüísticamente desarrollada, cuya pretensión de verdad se impone sobre la antigua fe mítica, la religión popular. El mito solar patriarcal es ya ilustración, con la cual la ilustración filosófica puede medirse sobre el mismo plano. A él se le paga ahora con la misma moneda. La propia mitología ha puesto en marcha el proceso sin fin de la Ilustración, en el cual toda determinada concepción teórica cae con inevitable necesidad bajo la crítica demoledora de ser sólo una creencia, hasta que también los conceptos de espíritu, de verdad e incluso de ilustración quedan reducidos a magia animista. Adorno y Horkheimer presentan al mito como algo que sigue a lo que fuera una relación con la naturaleza no previamente pautada. Como vimos, la magia y el sacrificio aquietaban el temor a las fuerzas naturales.
Verán que en las páginas 74 y 75 del texto, los autores imaginan el pasaje de la magia al mito que se produce cuando las poblaciones nómadas empiezan a asentarse y se vuelven más complejas. Leemos lo siguiente. Pero si el salvaje nómada tomaba un parte, a pesar de toda sumisión, en el encantamiento que limitaba a ésta y se disfrazaba de animal salvaje para sorprenderlo, en etapas posteriores la comunicación con los espíritus y la sumisión se hallan repartidos entre diferentes clases de la humanidad. El poder en un lado, la obediencia en el otro. Los procesos naturales eternamente iguales y recurrentes son inculcados a los súbditos, bien por tribus extranjeras, bien por las propias camarillas dirigentes, como ritmos de trabajo al compás de las porras y el garrote, que resuenan en todo tambor bárbaro, en todo ritual monótono. Y agregan, los símbolos toman aspecto de fetiches, su contenido, la repetición de la naturaleza, se revela a continuación siempre como la permanencia, por ellos representada, de la coacción social. El estremecimiento, objetivado en una imagen consistente, se convierte en signo de dominio consolidado de los privilegiados. Pero lo mismo vienen a ser también los conceptos universales, incluso cuando se han liberado de todo contenido figurativo. La misma forma deductiva de la ciencia refleja jerarquía y coacción. Lo mismo que las primeras categorías representaban la tribu organizada y su poder sobre el individuo singular, así el entero orden lógico, dependencia, conexión, extensión y combinación de los conceptos está fundada en las correspondientes relaciones de la realidad social en la división del trabajo. El mito es ya entonces sistematización, pensemos en la religión solar de Zeus, es fijación antropomórfica de los elementos, es racionalización de los acontecimientos, pensemos en las teogonías, imprimir luz a las tinieblas, es aceptación de una relación entre disposición de lo sagrado y lo social, es repetición con ciclos que garantizan el statu quo. Junto con la imposición de jerarquía, de división de trabajo, de coacción para mantener el statu quo que se expresa a través de la noción de repetición, el mito también impone la noción de destino, de lo ineluctable. Y esa ineluctabilidad mítica, leemos en página 110, se define, dicen los autores, por la equivalencia entre la maldición, el delito que la expía, y la culpa de que éste surge y que reproduce la maldición. Todo derecho en la historia precedente lleva la huella de este esquema. En el mito, cada momento del ciclo satisface al que lo precede y ayuda de ese modo a instaurar como ley el nexo de la culpa. A ello se opone Odiseo. Como hemos visto, entonces, los autores plantean un proceso mediante el cual se modifica radicalmente la relación entre la naturaleza y los humanos, a partir de concebir un estrecho vínculo entre el poder y el conocimiento. La naturaleza, percibida antes como una multiplicidad irreductible, es sometida mediante una serie de procedimientos que se proponen como clave para develar sus misterios, planteando relaciones causales, reduciéndola a operaciones de cálculo y al mito de una mensurabilidad del todo que promete erradicar el temor a una inmensidad multifacética incognoscible en su vasta dimensión. En la página 78 leemos lo siguiente. Ahí los autores afirman que la Ilustración es totalitaria como ningún otro sistema. Y sigue lo siguiente, su falsedad no radica en aquello que siempre
le han reprochado sus enemigos románticos: método analítico, reducción a los elementos, descomposición mediante la reflexión, sino que para ella el proceso está definido de antemano. Cuando en el procedimiento matemático lo desconocido se convierte en la incógnita de una ecuación, queda caracterizado con ello como archiconocido, aún antes de que se le haya asignado un valor. Y siguiendo con estas consideraciones, en página 80 leemos lo siguiente. Lo que parece un triunfo de la racionalidad objetiva, la sumisión de todo lo que existe al formalismo lógico, es pagado mediante la dócil sumisión de la razón a los datos inmediatos. Comprender los datos en cuanto tales, no limitarse a leer en ellos sus abstractas relaciones espaciotemporales, gracias a las cuales pueden ser captados y manejados, sino al contrario, pensar esas relaciones como lo superficial, como momentos mediatizados del concepto que se realizan, solo en la explicitación de su sentido social, histórico y humano. La entera pretensión del conocimiento es abandonada. Ella no consiste solo en percibir, clasificar y calcular, sino justamente en la negación determinada de lo inmediato. Por el contrario, el formalismo matemático, cuyo instrumento es el número, la figura más abstracta de lo inmediato, mantiene al pensamiento en la pura inmediatez. Lo fáctico es justificado. El conocimiento se limita a su repetición. El pensamiento se reduce a la mera tautología. Cuanto más domina el aparato teórico todo cuanto existe, tanto más ciegamente se limita a repetirlo. De este modo, la ilustración recae en la mitología, de la que nunca supo escapar, pues la mitología había reproducido en sus figuras la esencia de lo existente: ciclo, destino, dominio de mundo, como la verdad, y con ello había renunciado a la esperanza. Ya en el primer capítulo, en conceptos de ilustración, Ulises se nos revela, y no sin buenas razones textuales, como paradigma o forma originaria de la racionalidad desencantada, instrumental y calculadora. La forma originaria de esta razón, tal como la vemos en acción en las aventuras del Ulises homérico, es para Adorno la astucia, la proverbial astucia de Odiseo, aquella gracias a la cual inventa el engaño al caballo de Troya y se desenvuelve en innumerables peripecias, escapando tanto de la fuerza bruta de monstruos míticos primordiales como Polifemo, Escila y Caribdis, como de las seducciones encantadoras y mortíferas de criaturas fabulosas como Circe o las sirenas. La astucia es el paradigma originario de la razón empleada como instrumento de autoconservación, de autoafirmación, de dominación del otro. Es la vía indirecta, alternativa a la fuerza bruta, pero más eficaz que esta, a través de la cual los otros hombres y la naturaleza son doblegados por el sujeto a sus propios fines. Así, en página 100 leemos lo siguiente. La Odisea, desde Troya a Ítaca, es el itinerario del sí mismo, infinitamente débil en el cuerpo frente al poder de la naturaleza y solo en estado de formación en cuanto a autoconciencia, el itinerario del sí mismo a través de los mitos. El mundo mítico se halla secularizado en el espacio que ese sujeto recorre, y los viejos demonios pueblan las lejanas orillas y las islas del Mediterráneo civilizado, refugiados en las rocas y cavernas de las que salieron un día en el estremecimiento del tiempo primordial. A través de la astucia y del lenguaje como una de sus más poderosas herramientas, Odiseo engaña a los dioses primordiales y se libera de las ataduras del tiempo mítico e ingresa en el tiempo histórico de los humanos. Al hacerlo, diseña también una cartografía secularizada en la que los espacios dejan de pertenecer
y referir a la lógica de los poderes míticos primordiales que los custodian, porque Odiseo los ha vencido. Odiseo ha doblegado sus derechos inapelables, ejercidos de forma inmutable desde el comienzo de los tiempos. En efecto, nos dice el texto, Escila y Caribdis tienen derecho a lo que cae entre sus garras, lo mismo que Circe tiene derecho a transformar al que no está inmunizado, y Polifemo a devorar a sus huéspedes. Cada una de las figuras míticas debe hacer siempre lo mismo. Cada una consiste en repetición. El fracaso de esta significaría su fin. Y es un fin que decreta Odiseo al doblegarlos, haciendo que esa repetición ya se asimile a un pasado que sea revocado para inaugurar nuevas relaciones de poder. Desde esta perspectiva, el héroe homérico representa el momento paradigmático en el que una individualidad autoconsciente, dueña de sí y capaz de calcular astutamente los medios y los fines, se sustrae al sometimiento atávico, a las potencias y monstruos míticos, valiéndose para ello de todo su talento técnico, un talento que incluye la manipulación discursiva. Decíamos que Odiseo, al vencer los obstáculos que se le presentan bajo la forma de lugares custodiados por dioses primordiales, los derriba y deroga los derechos que sustentaban sobre esos territorios que custodian. Suprime en esa instancia la eterna repetición de los castigos e inaugura una relación nueva en relación con el entorno que atraviesa y que seculariza. En la página 109, los autores se refieren a las criaturas vencidas como los monstruos míticos en cuya esfera de poder cae, representan siempre, por así decirlo, contratos petrificados, derechos de los tiempos prehistóricos. Así se presenta en la edad patriarcal avanzada la vieja religión popular en sus dispersos vestigios. Bajo el cielo olímpico, esos vestigios se han convertido en figuras del abstracto destino, de la necesidad ajena al sentido. El destino ineluctable deja lugar entonces a la voluntad del individuo, a su libre arbitrio. Los monstruos vencidos o criaturas de las que se separa Odiseo significaban por un lado y en su conjunto la imposibilidad de cumplir el nostos, y por el otro, diferentes ejemplos de lo que en Ítaca no debe tener lugar. Diosas y ninfas comprometen el vínculo matrimonial y sus obligaciones. Polifemo, los lestrigones, representan estadios arcaicos de comunidades anteriores a los asentamientos agrícolas, ignaros de las normas de convivencia establecidas. Los lotófagos promueven el olvido, contrario al nostos, y probablemente son cercanos a formas de vida que remiten a las Arcadias míticas, en las que la felicidad es ajena a cualquier responsabilidad comunitaria.